martes 20 de enero desde el centro de la ciudad de Armenia, específicamente de Casa Magro, de nuevo con toda la información, con todo lo que está sucediendo en Colombia, el mundo y obviamente en nuestro querido departamento del Quindío y la ciudad de Armenia, contada de una manera diferente, que saben de varios temas y podemos perfectamente tratar de que nuestros video oyentes tengan un concepto general desde diferentes puntos de vista para que saquen sus propias conclusiones. Esa es nuestra función, esa es nuestra idea, transmitir noticias, transmitir conocimiento, transmitir información, pero que el que finalmente determina es nuestro video oyente, si acepta o no nuestras posiciones. A través de nuestra plataforma proyectarxm.com, canal Proyectar XM en YouTube, Proyectar XM en Face, nos unimos en un sistema multiplataforma para que todos nuestros videoyentes puedan seguirnos, puedan estar con nosotros y puedan contactarnos. La idea es que a partir de la próxima semana, muy pronto, podamos interactuar. Vamos a tener un teléfono propio aquí en WhatsApp del canal para que podamos comunicarnos y nos planteen sus dudas, sus preguntas, tratar de hacer nuestros programas más interactivos con la ayuda de todos nuestros videoyentes. Con el agradecimiento a nuestro máster Alejandro García, le doy el agradecimiento a nuestro panelista que nos acompaña últimamente, ya está adquiriendo cierto reconocimiento y me preguntan quién es Mise. Mise, muy, pero muy buenos días y gracias por estar con nosotros. La pregunta obligada. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en los diferentes canales. Muy grato estar acá en esta mañana, hoy ya fresca y qué bueno pues hacer las diferentes interpelaciones de lo Sí. que Me han pasa preguntado a mí, a sí, me han nivel. Sí, preguntado y el señor que lo está acompañando, ¿quién es? ¿verdad? Que tiene cara de buena gente. Yo le digo, Por sí, sí, eso. él es buena gente, el que está ahí, desde que está a Sí. mi lado es buena gente, porque es como un requisito. Me dice, docente de la Universidad del Quitillo, ya pensionado, sabe de medios, y para mí es un honor compartir un set con alguien que tenga todo este conocimiento y todo este bagaje y todo este recorrido. No, muchas gracias y bueno, pues también estamos tratando de incorporar acá nuevos espacios de análisis, Sí. de pedagógicos también. ¿Cuándo lo tenemos? Hablemos de El jueves jueves, 9 de la mañana, 9 de ¿cierto? la mañana, Terminando sí, nuestra emisión terminando. de 7 a Sí, 9, continuamos. Vamos a traer personajes que hagan análisis de análisis. la... Vamos a dedicar a de- hacer análisis de todo tipo, ¿no? claro que Político, sí. económicos, culturales. Para formación de audiencias, Sí, 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 sí. que es lo que en última Es los que medios de queremos ser una comunicación deben. audiencia pensante, una audiencia como nuestro canal alternativa, Y una deliberante audiencia también. deliberante que es nuestra función. Nosotros no somos un canal de música y de recocha y de gritos, sino queremos construir sociedad y ponemos nuestro granito de arena a través de este medio, a través de nuestros programas, para que la gente despierte mentalmente, ¿cierto? Hay un Claro que sí. letargo, estamos en un letargo, hay que despertarnos, Yo creo sea que para sí. donde sea, pero despertemos. Exacto, estamos de acuerdo. Claro que sí, qué bueno iniciar pues hoy las labores acá en este canal AXM, proyectar AXM.com Sí, y ya se está difundiendo mucho sí, sí, eso es nuestros es contenidos. un proceso que va llegando a donde queremos. Bueno, Mise, siguen temas polémicos como le están saliendo paticas a la reversión de los peajes. Hay noticias ahora, salió ya un informe en Diario Portafolio sobre la maniobra que está haciendo el gobierno, pero no hay nada oficial, Ujú. no hay un acto jurídico, no hay un acto administrativo, no hay nada todavía. La concesión se vence el 23, el año 27, en febrero. Entonces estaríamos anticipándose eso, porque hay que reemplazar los peajes con otra figura. No es que la idea de que, hasta donde entiendo, la idea del gobierno no es desmantelar peajes y que siga, sino que haber una figura que reemplace a la concesión de alguna manera, porque las vías necesitan mantenimiento igualmente. Sí, es una noticia que cala muy hondo en el sentir, en lo que está esperando la gente, de que hay unos abusos en las tarifas de los Total, peajes. total. Muchas veces el dinero no se ve, hay obras o hay tramos que no están en regular estado. Sin embargo, hay que combatir esto de que el sector privado es el que es el eficiente y que el sector público es el que Es no es mal eficiente. administrador. Yo creo que nos tenemos que meter en la mente y sobre todo los ciudadanos hacer control político y control a las instituciones públicas para que estas instituciones sí cumplan como debe ser y que retomen los servicios porque uno no puede ver un enriquecimiento infinito con relación al recaudo.
Y eso se volvió casi miles de millones de pesos que recaudan y a quién les dan cuenta sobre Los ingresos, los los gastos, ingresos, el dinero. sobre Sí, los gastos también que hay. Entonces, sí, pero vale la pena tener una aclaración de las concesiones, de lo que usted paga en peaje cada vez que paga un peaje, valga la redundancia, el dinero se reparte entre concesión y la nación. ujú. La plata le llega a la nación y en algunos casos a departamentos y a otro caso a municipios. ¿Y qué está haciendo esa platica? ¿Qué No se está sabemos haciendo? cómo, Y se tiene como que la plata de las reinvertir. regalías, ¿no? Las plata de Algo las así. regalías que comenzaron a llegar porque anteriormente no pagaban sino regalías en Barranca Bermeja, A la ahorita zona, Putumayo, al sector. Cartagena, donde estaban las petroleras, ¿no? Exactamente. Santos tomó la decisión de que las regalías se extendieran Para por el todo el país. país Ujú. y los Y de municipios, acuerdo, ¿cierto? las Me parece muy instituciones, bien, sí, me parece claro, muy porque eso bien. es de toda la De nación, toda la nación. y comenzaron a llegar regalías y esas regalías comenzaron a perderse, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces no hubo control también, o no ha habido control sobre eso, pero eso sí, es necesario que la ciudadanía también se apropie de hacer un seguimiento al manejo de los recursos, porque en últimas es el afectado si se hacen o no se hacen las obras. Sí. Pero tenemos una tradición. Yo pensaba hoy sobre ese tema. No sé por qué se me vino a la cabeza una conocida alcaldesa nuestra, que la gente se acostumbró a que se roban 27.000 millones, devuelven 7.000 y pagan 2 años de cárcel. Se convirtió como en un, y no hablo de esta señora, sino de todo una todo un listado de corrupción y de personas que hacen eso, sabiendo que van a ir a la cárcel posiblemente, que Y la lo, evaden al máximo, y lo hacen lo hacen sin ninguna sin ningún rubor, vergüenza, sin ningún rubor, sí, sin exacto. ninguna vergüenza, porque saben que la justicia en Colombia es así. Me robo 50.000 millones, devuelvo 20, como lo que pasó estos gobernadores, allá en la costa, en Córdoba, el tema de la sangre, Mm. toda esa cuestión El cartel de de la sangre, el cartel hemofilia. de la hemofilia, que se roban dineros y no devuelven nada, se van a pasear. Están 4 años en la cárcel viviendo no en cualquier O el cárcel, Palacino que se robó Salucop Salucop, y otro que montó unas universidades también con los dineros de la salud. exactamente, Y ahí está la plata y ellos tienen sí, su tienen vida de guardado. lujos, de mafiosos, Ajá. porque los impregnó esa cultura Tenemos una mafiosa, cultura, traqueta, tenemos esa cultura. ¿sí? Entonces nos robamos 50.000 millones, devolvemos 20, nos quedamos con 30.000, cuadré mi vida y pago 4 años de cárcel en un cantón militar. Con todos Es los eso, con privilegios. todos los privilegios. Ayer alcancé a decir, no sé en qué programa lo dije, la primera reforma que un gobierno debe hacer es la reforma a la justicia. La justicia es el pilar, la equidad, la justicia, los debidos procesos, todo ese tema es el pilar sobre el cual se puede construir una sociedad, porque si no hay justicia, la justicia todo el mundo la mangonea, aquí seguimos en las mismas. Y que haya extinción de dominio parece enriquecimiento Claro, ilícito. Acá estamos sentados sobre una casa que fue tradicionalmente del política, Partido Liberal, de esa casa que tradicional. tuvo el poder Ujú. acá en el departamento del Quindío, Sí, pero que también cometieron ilícitos y hoy precisamente Magro funciona en un bien de extinción de dominio, pero muchos bienes de extinción de dominio fueron a parar a manos particulares de la rosca del Estado, de la sí. rosca de quienes están manejando el Estado, y eso también comienza hoy a salir. Ve uno que de lujosas mansiones llegan a hacer desalojos de personas que estaban ya ahí, Sí. posesionadas, sin pagar nada, y son gente que es que yo esa parte de que, que es una persona rica, pues ¿cómo adquirió el dinero? O es un delincuente vestido de rico. Sí, Pero no todos, hay unos que sí hacen la fortuna, pues, con trabajo y sacrificio, pero hay otros que se roban los recursos. yo tengo 2 hijos, ya pues ya son adultos, y yo les digo eso, porque ellos están ansiosos, salen ansiosos de la universidad, salen ansiosos de buscar plata, de ingresos. Ujú. Y he dicho, hijos, mucho cuidado. Conseguir plata, hacer empresa, hacer cosas, es un proceso largo. Los dineros rápidos se consiguen con mafia o con política y ambas cosas son deshonestas. Usted no les dice el dicho paisa, ¿Cuál es el dicho paisa? consiga la plata, mijo, consígala honradamente, pero si no se puede, consiga la plata, mijo. Plata es plata, dijo Fico. Esto lo sabía, no lo sabía.
hay que hacer eso. La plata rápida, es que aquí tenemos una juventud o una generación que queremos, que es cultura traqueta, Sí, claro, eso, conseguir dinero rápido. sin Y mayor no esfuerzo, existe de la la noche a la mañana. posibilidad legal, no existe la posibilidad, el medio legal de conseguir plata en menos de un año serme rico. No existe, salvo que me compre, que me gane la lotería, que me gane el baloto. No existe ninguna empresa en el mundo que lo vuelva a usted millonario en menos de un año. Legal, Ni siquiera el Bitcoin legal. porque mucha gente invirtió en eso y se cayó. Sí, no existe, no hay forma. Pirámides, Las pirámides son pirámides, son pirámides. DMG, que un candidato que es ahora candidato a la presidencia es que se quedó con toda la plata de esa fortuna de David Murcia Guzmán. Que quiere, Entonces, está en la cárcel y quiere hablar, ¿no? Pero no lo han escuchado. Él tiene exacto, cosas para contar mucho, mucho. no lo han dejado El hablar. tipo tenía tanto poder que ese día que lo capturaron, yo estaba en Bogotá en un congreso del Ministerio de Sí, Educación Nacional, sí, y ese día la noticia era que llegaba una inversionista de Europa a hablar con él para comprarle la marca DMG. sí. Es decir, el hombre ya se estaba internacionalizando, ya estaba vendiendo franquicias a nivel mundial con esa forma de hacer dinero. Y ese día lo capturaron, ese día fue que todo se echó, pues que entró en pánico la gente y la gente como en todo el país comenzó a tomarse esas oficinas de DMG para bregar a, pues a recuperar algo de A lo que han recuperar algo. invertido, Sí, ¿cierto? eso eran, sí, sí. Pero yo conocía casos, por ejemplo, de un señor que era taxista y me dice, yo acabo de comprar un taxi, de aquí al jueves me compro el otro porque DMG me está dando la plata con la inversión pequeña que Y hicieron. de lo que recordemos y lo poco que conocemos nosotros, porque eso quedó como cogieron y taparon. Eso fue algo rápido. El Mm, sector financiero presionó tanto que eso atacaba directamente el sector financiero. claro. Sí, la figura de MG, sin ser nosotros los expertos, nunca creo en pirámides. Yo nunca he invertido un peso en pirámides porque yo sé que eso no es así. Eh, pero la figura como tal no era mala, Ujú. al menos con el tema que importaba. Él hizo contactos directos con China, por decir algo, y traía televisores sin pagar, sin tanto intermediario. Entonces llegaba de allá acá y los colocaba a buenos precios, manejaba eso, los ahorros, se veía eso. La figura como tal no era mala, sino que como tiene su inicio, él no pudo demostrar de dónde, con qué dinero inició el negocio. Porque usted no Claro. puede iniciar un negocio con 0 pesos, y menos un negocio tan lucrativo como ese. No pudo demostrar y pues ahí le metieron lo de siempre, narcotráfico, Sí. lavado de activos, lo envainaron y lo metieron en la cárcel más por esa figura y por algo así de agente retenedor de dineros Sí, ilegal. estaba Sí, haciendo lo que hacen los bancos, pero no pero era legal. de no oficial. Exactamente, Mm. exactamente. En todo caso, el señor David Guzmán tiene cosa para hablar y no se dejó. En Colombia han pasado tantas cosas, ¿no? En Colombia han pasado tantas cosas. Tenemos una historia llena de vivos, llena de Instituciones pícaros, que deberían llena de hacer instituciones justicia y están entregadas están totalmente entregadas totalmente. a la corrupción, al daño, ¿Usted qué institución eliminaría de Colombia? Hablemos de 3 instituciones que usted dice no sirven para un carajo, acabemos con esto porque lo único que hacen es cobrar nómina. eh, Porque las hay, ¿cierto que las hay? claro, la Usted, Defensoría del Pueblo tiene que ser replanteada. acabada. El Ministerio Público también. Ministerio Público Defensor de Derechos Humanos, pues hombre, hagan un seguimiento a las actuaciones en ley y quien viole la ley pues sea condenado, pero no. El Ministerio Público lo que es, que está conformado por dos instituciones, que es la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, ese es el Ministerio Público. Ujú. Son instituciones que muchas veces se acomodan a quienes violan la norma, siendo los garantes de la defensa de los derechos humanos y la Constitución. Y se entregan también de tal manera de que comienzan a proteger, como vimos casos, al delincuente, Sí. al corrupto. Entonces Es que los corruptos lo se eligen. volvieron politiqueros y yo creo que esas instituciones, las contralorías, hay Contraloría General de la Nación, de la República, Contraloría Departamental y Contraloría Municipal. En esto conforman una Contraloría de Junta Administradora Local y Contraloría de Junta de Acción Comunal, Ah, para nada sirve. llenas de Para burocracia y nada nada. sirve. No hacen control fiscal como debería ser. Usted sabe que Colombia tiene el gobierno tiene una oficina de contabilidad. También, También.
Contaduría General de la Nación se llama, Contaduría General de la Nación, que es diferente a la Contraloría, diferente a la Contraloría, pero sí. cumple funciones parecidas. Claro que uno es de gasto público, el otro es de control, pero no sé, Aquí en este demasiadas país lo instituciones. que debería primar es que haya inteligencia, que se metan a las instituciones y que miren qué recursos les ingresa y cómo se están gastando los recursos y cómo están maquillando y que hayan personas y una organización internacional como la que operó la otra vez en Guatemala, que sacó toda la corrupción del Estado, fue porque precisamente centraron a las instituciones de manera como una CIA. Ujú. Y ellos entraron y miraron cómo estaba la corrupción, el estado de la corrupción. Eso debería pasar en Colombia. Una institución privada, una institución tipo, pues que no sé, que nadie la conozca, pero Sí, que sí. tenga la posibilidad de entrar a todas esas instituciones, porque es que muchas veces las visitas de las contralorías y de las auditorías lo que hacen es avalar la corrupción. Sí, pero no olvidemos que en Honduras también fue en Honduras o Guatemala, Guatemala. En Guatemala, sí. En Guatemala también se habló de que como las metió un gobierno, se ensañó con un sector, no fue amplia. Y es uno de los, de los señalamientos que le hicieron a Velázquez. Dice, se fue contra el lance Ristre, contra este. Aquí hay, por ejemplo, dos lados, X y Y. Se fue contra Y porque X lo contrató. Siempre se va a hablar. Sí, Vaya usted a saber si es cierto, es, pero entonces es como comenzar a develar, por acabar con ejemplo, todos, con todas esas dudas que dejan una actuación. es como Sería buenísimo. comenzar a develar qué hizo, por ejemplo, alias La Madrina en el anterior gobierno que comenzó a repartirse todos los bienes incautados a la mafia, comenzó a repartírselo y dijeron, no, todo esto es suyo, y comenzó a repartírselo entre amigos. Sí, Entonces, nada horrible, más vergonzoso horrible. para un ser humano que ver a la mamá robando, pero lo que pasa es que cuando detiene el poder, eso sí Por eso, no. por eso digo yo, Mise, que el Estado es mal administrador. Son cuestiones netamente administrativas. Cuando yo como gobierno le digo, usted maneje los bienes del Estado, los bienes cautados a las mafias, no tengo por qué dejarlos Se, caer. Ahí se, tenemos la posada alemana, se convierten en espectacular, espectacular, y le dejamos caer así se haya sido nación, departamento, lo que sea. Y estamos hablando de viejas épocas, no estoy hablando de este gobierno, es que estoy hablando del Estado como administrador. Sí, pero eso era Sodoma somos y mal. Gomorra. ¿Ah? Eso era Sodoma y Sí, Gomorra, pero, se tenía que caer. saquemos a la gente y aprovechemos la infraestructura. Porque no cuadramos un parque. La Hacienda Nápoles, ¿qué era? Hasta mataban gente allá y ahora Hacienda Nápoles es un eje de desarrollo de turismo. De turismo, Sí, claro, claro. y con todo hipopótamos y avestruces. Pero entonces, aquí dejamos caer. De 1.000 bienes quitados a las mafias, hablemos no hablamos de 10, con destinación bien. Los otros perdidos o caídos. Ese es el temor de estatizar todo, el temor que tengo yo cuando hablo, cuando me opongo a un sistema, que el sistema no es malo, el Estado puede ser proveedor de todo, pero un Estado bien, un Estado correcto, no un Estado corrupto. Ujú. Porque si usted le va a engordar al marrano la corrupción, que es el Estado, y que no estoy hablando de personas, es el Estado, si se engorda el marrano, pues la práctica se va a perder. Depuremos el Estado, depuremos instituciones y ahí sí podemos mirar hacia dónde vamos. Pero mientras tengamos con todo este cuento de corrupción, sea el gobierno que sea, pérdida de plata, pérdida de miles y miles de millones, escándalo más, eso no va a pasar. Por eso la importancia de una reforma al sistema judicial en Colombia es urgente. Así es, así es. Ojalá todo esto cuente con el respaldo popular, que es en últimas el constituyente primario. El poder popular es el que El que determina, define, sí, pero que no se quede en y el que elección, castiga. pero que no se quede en voto. No, no, eso tiene que Yo estoy de superar. acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted, que Esa no se quede democracia, en voto. esa democracia que Del solamente día de las elecciones o los meses de tienen, elecciones, eso no es democracia, porque eso es una manipulación, eso es, mejor dicho, de todo se ve ahí, de todo se ve ahí, un negocio, sí, 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 pero es que la democracia va más allá del voto. La democracia incluye control, veeduría, vigilancia, control, sí. veeduría, denuncia, y marginar a las personas, dejarlas a un lado, o señalarlas y marginarlas. El que se porta mal, señalarlas y tenga aquí nomás. Eso es democracia. Y todos los ciudadanos son potenciales veedores. Si yo veo un delito, veo corrupción, tengo el deber moral de denunciarlo. Si yo me quedo callado, estoy conectando con la corrupción.
Sí, sí, entonces es algo que, vuelvo y le decimos, dirán, ah, ustedes están aburridos hablando siempre de política. No, estamos hablando de Estado, estamos hablando de organización, no estamos haciéndole campaña a ningún candidato, no hemos hecho campaña a ningún candidato, los hemos entrevistado, pero entonces la idea es que nosotros tenemos que ponernos pilas al momento para no estar tratar de mejorar el país desde un inicio, nada Sí, más. La registraduría avaló firmas de 15 presidenciables, sí, 15 precandidatos a la presidencia. Se quedaron 6 por fuera. sí. ¿Qué forma, cuántos precandidatos a la presidencia tenemos? Los candidatos que cumplieron con las firmas. Esta última tanda, que ya habían algunos. Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero Jaramillo. Santiago Botero es como raro. David Luna, Mauricio Liscano Arango, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Felipe Córdoba, Leonardo Huertas, no conozco a Leonardo Huerta, Sandra McCollins, Esa es la defensora del Eder. Sondra, sí, Sondra, Sondra. Sondra, Sondra, Daniel Palacios, Vicky Dávila, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo. Los tuvo en cuenta. De ahí, usted, ¿a quién le ve posibilidades reales, que no sea un salto de fe, posibilidades reales de llegar a la presidencia dentro de esos 15? No, no, no le veo A ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno. a Ni, ninguno. ni siquiera Luis Gilberto Murillo. A mí ese tipo me gusta, No, no, ¿no? no, el tipo, Juan Daniel Oviedo, ese fue el del DANE, el el del director DANE. del DANE. No, no, tampoco, no, no, no son presidenciables, de pronto para una alcaldía, de pronto Pues como fenómeno, porque esto no hay que para una tomarlo de otra gobernación. manera como fenómeno y ese, Aníbal Gaviria ha tenido, que fue el sí, primero que sí, nombró, ha es como tenido una seriecito, sí, relevancia a sí, nivel, fue gobernador de Antioquia. sí. Recuerde usted que a unos familiares de él que se entraron por allá al monte a tratar de recuperar secuestrados los Mm, mataron, sí, sí. ¿sí? Entonces el hombre llegó con cierto discurso a la gobernación de Antioquia, creo que a la alcaldía también, de Medellín. Sí, veamos que sea contra lo que sea el candidato que está ahí y que según todas las encuestas lo dicen, es Abelardo de la Espriella. Hay que quitar esa vaina y comenzar a aceptar esa realidad. Abelardo de la Espriella ya es una realidad política en Ah, Colombia. bueno, en la encuesta, Duélale al que le duela. Pero déjame terminar la nota para ver qué va a decirle los 6, los que no que no cumplieron. cumplieron. Los que no cumplieron. Se me hacen nombres totalmente raros, totalmente idos de la cabeza. Los que no cumplieron está Pedro Agustino Rosado Escorcia. No lo conozco. Pedro Agustino Rosado Escorcia. ¿Lo conoce, Mise? No, no, ¿Usted lo conoce? Tampoco. Mi, Mijali Flandorfer Penichi. no, no. No cumplió con las firmas. Alexander Francisco Henao Otálora. No cumplió tampoco. Pues no lo conoce nadie. Ernesto Sánchez Herrera. Henry Humberto Martínez Sánchez. Y Pedro Pablo Díaz García. O sea, de ese gran listado de precandidatos a la presidencia, ya quedaron eliminados 6. Y déjeme dudar de esa recolección de firmas, porque eso se convirtió también en una empresa. En un Le negocio, dicen, contratan personas y les dicen, le van a pagar tanto, pero nos tiene que conseguir tantas firmas. Esa persona a su vez va y le dice a la persona al ciudadano que le firme y le ofrece 5 o 10.000 pesos. Ese ciudadano le firma ahí, pero le firma al otro, le firma al otro, y no hay una convicción, no hay una identidad, no. no hay una Se vota identidad. por amistad, se vota por hacer un favor. Sí, sí. Yo voté, yo firmé 2 listas y no tengo ni idea de quién eran, pero por la persona que me pidió el favor. No, Sencillo, eso, sencillo. No está bien que yo lo diga, pero hay que reconocerlo. Es una práctica común entre todos los ciudadanos, tanto así que que el registrador ya va a proponer, hablamos ayer del tema, una reforma para que esto no suceda. La firma para eso debe ser una sola. Totalmente de pero acuerdo si con esa tumbaron la reforma. reforma a la registraduría, la han tumbado también en el Congreso de la República, Mm, es porque ellos también metieron micos ahí para claro. favorecerse de ciertas artimañas para poder, para ¿Cómo- no soltar el poder. Ahora, ¿cómo depuramos ese tema? Ese Congreso de la República. ¿Cómo se depura el Congreso, por Dios? ¿Cómo se depura? Eso viene desde el ¿Cómo voto. se depura? Yo desde ayer estoy diciendo
he venido insistiéndole a la gente que mire el comportamiento de estos personajes que son desleales al pueblo y que son fieles a un grupo de poder que los determinen y los castiguen. Que venga, que es que está el ofrecimiento de plata, el voto es secreto. Vote por otro, pero no vote por esos canallas. No vote por esos delincuentes que uno sabe que tienen toda la plata para meterle a una campaña, tienen toda la plata para comprar votos, pero cuando llegan allá traicionan y y tienen por qué hacerlo, porque es que si compraron el voto y si le vendieron el voto, pues ¿qué compromiso va a haber? Ninguno. Sí. Eh, Eso hay que comenzar a corregirlo, pero entonces, no sé. Yo creo que mis ojos no van a ver eso. Mis ojos lloran por ti. Bueno, Mis ojos no van a ver, mis ojos no van a ver eso. De esos 15 candidatos que lograron escribir su candidatura, por y firmas, sin aval de por partidos. firmas, exactamente, por firmas por parte de la registraduría, y queda solamente un hombre que es algo pisacallos, no gusta, tiene mucho enemigo, tiene mucho amigo, que es Abelardo de la Espriella, que desde mi concepto es una realidad política actual. Y está de segundo en la intención de voto según la Está de encuesta segunda en la publicada ayer. intención de voto, según la encuesta de RCN el domingo, eh, después de señor Cepeda. Iván Cepeda está Iván Cepeda encabezando está los dos encabezando escenarios de primera y segunda vuelta en esta intención de voto. sí, en esa. Está con la siguiente. Yo voy a hacer un llamado a unas personas antimedios. Yo sé que RCN, Caracol, para mí son buenos, pues son medios que se la han luchado, tienen la credibilidad, depende de la persona, no del medio. Es que el medio no tiene por qué decir las cosas, pero la credibilidad es de uno, individual, subjetiva, si le creo o no. Decían, vamos a escuchar la encuesta RCN, ya por debajeándola sin conocerla. Personas allegadas, me hice el ejercicio, y dije, bueno, ¿cómo le fue con la encuesta? Muy buena, muy buena. Unas 2 horas antes criticándola y 2 horas después, que muy buena, porque favorecía a sus candidatos. Los medios son eso, vamos, ¿cierto, Mise? Nosotros informamos, damos cosas, pero la gente verá si los acepta o no. La subjetividad de la interpretación de la noticia es individual. Sí, uno no puede confiar de las encuestas porque hoy No, pueden nunca. inflar a Iván Cepeda la encuesta y ponerlo incluso en el 80% Sí, y mañana sacar una encuesta donde él está en el 10 y ponen a Abelardo de la Espriella en un 80%. sí, 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 sí. Iván Cepeda lo coloca en la intención de voto con el 30%, seguido de Abelardo Espriella 22%, Paloma Valencia 3%, Juan Manuel Galán 2%, Vicky Dávila 2%, Juan Carlos Pinzón 2%, Sergio Fajardo, el eterno Se candidato cayó. 1%, Ujú, se cayó. Aníbal Gaviria 0%, Ujú, Juan Daniel Oviedo, quien fue director del DANE, que usted lo nombró acá sí. de los que pasaron, el 1%, Santiago Botero 1%, Roy Barreras 1%, Ujú, Camilo Romero el 1%, Enrique Peñalosa con el 1%, Claudia López con el 0.4%, quien fue alcaldesa de Bogotá durante la sí, pandemia, sí. Germán Vargas Lleras con el 0.4%, Mauricio Cárdenas con el 0.3%, Mauricio Liscano con el 0.1% y en blanco el 5% por encima, voto en blanco, por encima de muchos candidatos, incluso de Roy Barreras, que ha sido tan fuerte, de Enrique Peñalosa y de Germán Vargas Lleras, voto en blanco les gana 5%. Otro 2%, ninguno, 11%, no sabe, no responde, 14%. La encuesta fue revelada ayer y también da el escenario para una Segunda vuelta. segunda vuelta, donde Iván enfrentados Cepeda gana. eh, Iván Cepeda, en la intención de voto para el Frente Amplio que se va a definir ahora el 8 de Ujú, marzo, quienes son los actores Iván Cepeda, Ruy Barreras, Camilo Romero y ninguno. Está Iván Cepeda con el 34%, Roy Barreras con el 4%, Camilo Romero, quien fue gobernador de Nariño, no, Nariño, alcalde de Boyacá. Paz, no, a Nariño, ¿Caicedo de con dónde el es? 3%. Caicedo es de Nariño. Caicedo no aparece Sí, por me ninguna parece, ya parte. se le abrió a Petro, sí. Abelardo de la Espriella e Iván Ajá, Cepeda en una segunda, en un segundo escenario de segunda vuelta. ujú, Le gana Iván Cepeda con el 40% y Abelardo de la Espriella con el 32%. ujú, El voto en blanco sigue en ascenso ujú. con el 11%, no votaría el 10%. En el escenario de Iván Cepeda y Sergio Fajardo, Iván Cepeda 40% y Lejos. Sergio Fajardo el 25%. Ujú, Voto gana el en blanco electorado. el 12%, va en ascenso y no votaría el 15%. En el escenario de Paloma Valencia e Iván Cepeda con el 43%
y Paloma Valencia con el 20%, votaría en blanco 14% y no votaría, abstencionismo 15%. Va creciendo también el abstencionismo. Ujú. En el escenario de Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón, que fue ministro de Defensa en el Sí. gobierno de Juan Manuel Santos, está Iván Cepeda con el 43%, Juan Carlos Pinzón con el 17%, votaría en blanco 14% y no votaría 16%. Y en el escenario de Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, en segunda vuelta, ¿cierto? Está Abelardo de la Espriella con 32% y Sergio Fajardo 19%, voto en blanco 21%, va creciendo también más sustancialmente y no votaría, o sea, la abstención 19%, llegando casi al 20%. Escenario Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo, Carlos Pinzón 10%, Sergio Fajardo 29%, no votaría el 27%, va creciendo la abstención y no votaría el 24%. Y en el escenario Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Paloma con el 17%, Sergio Fajardo con el 28% y votaría en blanco el 25%. Esto le va dando un escenario a los diferentes candidatos Ujú. para mirar la unión para derrotar a Iván Cepeda. Sí. Entonces esto se ve ahí que la unión entre Vicky Dávila no aparece por No, ninguna vi que parte ahí. no. Es que sumando todo, 1% no le llegan a Cepeda todavía No en le cuanto llega. a eso. Digamos, yo quiero partir de la siguiente base y con el perdón de todos, es una opinión muy personal, es un análisis que lo he hecho y no creo que lo haga mal, pero entonces vale la pena hablar un poquito de eso. Eh, el escenario político muestra dos fuerzas, porque ya me vio tres encuestas y las tres encuestas dicen lo mismo. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella se puede tomar como un fenómeno mediático en este momento. No tiene ninguna fundamentación de tipo político, ninguna experiencia en el manejo de Estado, viene el sector privado totalmente, avalado por algunas personas el inconformismo o la reacción ante el gobierno presente, porque el gobierno tiene sus adeptos De la y tiene sus oposición, contrarios. Sí, la hay que, hay oposición. que tener en cuenta eso. El gobierno tiene sus seguidores, como en toda democracia, y tiene sus opositores. ¿Qué preocupa a Petro? ¿Y qué preocupa a la gente que sabe el tema con el señor Cepeda? Iván Cepeda tiene, según dice, tiene techo y según las encuestas parece que es cierto. El potencial electoral de Iván Cepeda son los seguidores de Petro, que va entre el 30 y 35%. Petro sabe eso. Difícilmente, desde mi análisis muy personal, ahora es el suyo, difícilmente, sin alianzas y sin coaliciones, difícilmente Cepeda va a superar ese 35% y no le va a alcanzar para ser presidente. No se puede ser presidente con el 35%. Por eso se inventaron el Frente Amplio, pero veo a Roy Barreras muy quedado porque yo siempre he considerado que el candidato de Petro es Roy Barreras. Pero según las encuestas, todas, Cepeda se lleva lejos a Roy Barreras. ¿Por qué Roy Barreras es el candidato de Petro? Porque Roy Barreras es zorro viejo, puede atraer votos de derecha, de centro, puede llegar un poquito más alto y superar esa barrera del 35%. Peligra mucho para algunas personas el ascenso acelerado de Abelardo de la Espriella, eso no podemos desmentirlo. Abelardo de la Espriella salió de la nada, no lleva un año y ya tiene el 20, ¿qué? 22%. La última encuesta le tenía 16, ahora tiene el 22. Y las encuestas, Y la bajó, y encuesta. bajó, y bajó Cepeda, tenía 32 y bajó a 30. Según la encuesta. Bueno, digo, no vamos a decir que la encuesta pone presidentes, que quede claro eso. Las Son encuestas son tendencias, hechas, sí, son son para tendencias. leer Son tendencias, mediciones, mediciones, además. para leer tendencias, nada más. Las encuestas no ponen presidente, que quede claro eso. Pero uno puede medir y hacer análisis, que es lo interesa. La encuesta le dan a uno material para echar 3 horas de carreta. ¿Sí o no? Da el Sí, sí. material para hablar mucho de eso y lo hablamos desde nuestra perspectiva. Desde el análisis de Sí, estadístico de estadístico. la anticipación de resultados, Exactamente, sí. eso tiene un margen de error muchas veces, pero en otras ocasiones puede haber una manipulación de las encuestas que Sí. no se puede descartar. Son pagas, que las encuestas Sin son pagas por embargo, medios y los medios son pagos por otros. Es que todo se sabe, todo sin se embargo, hay sabe. un grito desesperado de Vicky Dávila diciendo que Cepeda va tranquilo porque Petro es el que le está haciendo la campaña.
Entonces podemos mirar que hay varias acciones del presidente, la eliminación de los peajes, Sí, el salario que mínimo. como dijimos ahora, los peajes pues todavía tienen unas concesiones, pero está la El intención, anuncio. el Así anuncio, no se sí, cumpla, está el anuncio. está el anuncio, Ujú. entonces ya la gente dice, bueno, hay una buena medida, nos está representando, porque cuando uno se identifica con una persona es cuando yo le escucho o le veo acciones con las cuales yo me identifico, y esa es cuando se gana el alma mía, cuando se gana mi afecto, que veo que esa persona está en sintonía con mi pensamiento. Sí. Entonces, Petro hace tres anuncios básicos. Primero, y Ujú. prima lo de la soberanía nacional. Él acudió al pueblo el día 7 de enero, pocos días de la intervención a Venezuela, Ujú. donde sacaron a Maduro. Y él acude porque hay una amenaza latente de que Trump le dice, cuide su espalda, Petro, esto le puede pasar a usted. Lo mismo que le dijo a la presidenta de México. Y Petro entonces dice, pero venga, yo estoy realizando acciones en contra del narcotráfico porque me van a llevar por narcotráfico. Todo el mundo sabe que No va a prosperar. eso no No va prospera a prosperar. y que lo Y, lleven pe- por cualquier otra cosa y menos no se lo por, van a llevar. No se lo van a llevar. exacto. No se lo Entonces, van a llevar. él acude al pueblo, se da la llamada con Trump y eso la gente lo ve como una acción de dignidad, de defensa de la soberanía. Mucha gente que no es O afecta, agachar cabeza. mucha gente que no, también, pero También. mucha gente que no es afecta al presidente, ven en sus intervenciones con relación a la autonomía del país, de por qué arrodillarse al imperio, ven eso, o sea, se identifican con eso, con ese sentimiento, sea conservador, sea liberal, sea sin partido, sea afecto de la Ujú. derecha, de la izquierda, dice, bueno, aquí por lo menos hay una persona que se le para al poderoso y le dice, venga, respete que estamos entre iguales, usted es una nación soberana, la mía también. Entonces esa es una acción primera, el aumento del salario mínimo histórico, inédito, donde supera las Petro aspiraciones. se reúne hoy con. Hoy, tengo entendido. Hoy es martes. ¿Con quién? Con Trump. No, es el 3 de febrero. ¿No es hoy? Eso quedó para el 3 de Ah, febrero, bueno, está perfecto. en la No, agenda. listo, está bien. Bueno, entonces eh, está ese anuncio del salario mínimo con muchos elementos en contra, con muchos sectores en contra, pero él lo hace con la tranquilidad de mirar el comportamiento del crecimiento económico que ha tenido el país, la recuperación de la moneda colombiana, del peso colombiano. Y lo hace con esa tranquilidad de un estadista que conoce de economía, que es experto en economía, por encima de las organizaciones sindicales, de las centrales obreras. Las centrales obreras que hace más de 30 años, más de 40 años, se sentaban con un 24%, 25% solicitando, hoy se bajaron y no pasaron del 13% de solicitud frente a los gremios. Y 17. llega un Así, presidente de la 17. República y dice, venga, es que esto se puede hacer, y lo hace por decreto el aumento del 23%, que es de buen recibo para todos los trabajadores, porque los trabajadores Los se ven a trabajadores gatas. de salario mínimo, que en Colombia son 3 millones. Exacto. Ujú. Y eso tiene incidencia también en el comportamiento del aumento a otros salarios, porque es que el mínimo es lo mínimo, es decir, Sí. lo mínimo, lo máximo permitido por el Estado, de resto es violar la ley. Entonces, pero aquí hay Mm, salarios de menos del mínimo, del 25% del mínimo. claro. La gente lo hace Eso, por necesidad. eso Con el auge difícilmente se controla. Ujú. de los venezolanos y la presencia de venezolanos en este país, también se abarató la Ahora está mano la de mano de obra. obra, sí. Entonces, este es un fenómeno también que puede ayudar. Y el otro aspecto es lo del impuesto, el decreto de emergencia económica que le pone impuestos a la riqueza, que no se estaba intocable. Entonces, por primera vez en la historia se ve que un presidente dice, venga, es que dejemos de grabar a los de siempre y grabemos, démosle la oportunidad que también paguen impuestos los que tienen más plata. El que más tiene que pagar impuestos. ¿Cómo es cómo es el justificar que el que más tiene no pague? Entonces ellos también tienen que pagar. Y eso también es de buen calado en el
en el, Sí, en el sí. imaginario de la gente. Para mí son jugadas netamente políticas. Eso no es que la economía lo haga, porque la economía, si tuviéramos una economía bollante, como piensan, como quieren solo ver, no tendríamos emergencia económica. Partamos de ese lado. No estaría el Estado en crisis para el funcionamiento. No, la emergencia Segundo, económica es porque no le la ley de aprobaron financiamiento. Por eso, la ley de quiere plata, y financiamiento. no la dieron. Sí la aprobaron, lo que sí que no lo aprobaron todo. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene un 70% de gastos del Estado. Eso es increíble. Pero bueno, el tema es, estamos a 20 de enero y han habido tres medidas del gobierno sobresalientes que son netamente políticas, desde mi punto de vista y de pronto de muchos analistas. La subida del salario mínimo más por encima de cualquier presupuesto, que es un tiro al aire, puede salirle bien, puede salirle mal, esperemos a ver qué sucede en términos de 2, 3 meses, eso es rapidito. Eh, buen recibimiento, claro, sector trabajador bien recibido. Y a mí no me disgusta, es que es bueno, es que ¿quién vive? Pero ya el coste de vida comenzó a subirse exageradamente. No, Esperemos a ver qué antes, sucede. en este caso ha rebajado. Por ejemplo, los huevos No, que no, estaban a no, 18 no, mil no, no, pesos no, no, no. bajaron a 10 Yo mil. también compré que huevos allá de 15.000 pesos, pero no es significativo. ¿Qué es significativo? Un pasaje a Cali que valía 32.000 pesos, ya vale 48. Yo estuve en Eso sí es Cali, especulación. Eso sí lo ¿no? tiene que Pero no entrar la contra. directamente. 32.000 pesos valía que yo he ido a Cali y viajé hace 8 días. 48.000 pesos a Cali, en una flota normal. Ahí se ve, porque se subió. Subió 600 pesos transporte de Cali acá. Ahí comienza a verse en los resultados que ¿quién controla eso? Eso sí es sancionable. Eso lo tiene Sí, que controlar el hay Estado. que esperar. Eso es especulación. Estamos a 20 de enero y comenzamos con un proceso de salario mínimo que es una medida populista buscando votos. La rebaja a la gasolina a partir de febrero en 300 pesos es otra medida populista porque todo eso está amarrado a los mercados internacionales. Los mercados internacionales no marcan esa tendencia, pero el gobierno lo va a hacer. Y el tema de los peajes. Son Ujú. anuncios de enero populistas. Y vale, es que eso no es pecado. Uno No, juega claro. con las herramientas y las cartas que Y la tiene. expresión que es una jugada política también vale, porque es que Vale, estamos en un país claro, no, político. es que las estrategias valen, eso no Claro. es malo. Él tiene el poder, tiene el control, quiere continuidad en su gobierno, pues valen las armas. Utilice las armas que tiene. Bobo Ujú. si no las utiliza. Es que Claro. eso no es pecado. ¿Por qué? Porque Pero, pero, tiene la posibilidad de vender notarías, de ofrecer puestos, todo el como mundo hicieron algunos. existe Mm. eso, Exacto. existe eso. Vale, pero no por eso nos vamos a decir que nuestro punto de vista. Él tiene las herramientas y va con todo y le asiste todo el derecho de hacerlo. No tiene nada de malo. Lo malo es que si la gente le copia o no le copia, eso es todo. Y si lo copian bien o lo ven mal. Habrá gente que lo ve bien y habrá gente que lo ve mal. Eso es normal. Pero vale. Pero no nos apartemos de que sí hay una jugada. Sí hay una jugada política, sí hay un tema ahí de funcionamiento, porque el Estado, ¿usted sabe por qué la economía del Estado no va mal? Porque tampoco va bien. Ujú. ¿Sabe por qué no va mal? Por el consumo. Los colombianos somos consumistas a morir. El consumo tiene eso, tiene levantado eso. Los restaurantes, yo siempre critico, y aquí en Armenia se da el ejemplo. Nos quejamos toda la semana, pero usted vaya a un restaurante un fin de semana y cola para entrar. Vaya a un bar y cola para entrar. Eso es consumo. Y eso sostiene la economía, pero no se dan cuenta que el consumo es endeudamiento, que el trabajo está endeudado, que tiene que hacer esas cosas y hay otros Sí, eso es manejos, responsabilidad de cada sí, de uno, cada cómo uno, hace pero el su origen de otro lado, manejo. los manejos, El y que le nadie dé se la mete en gana de eso. gastarse la plata Claro, como y que quiera quiere que la... endeudarse y que se endeude, Claro. pero entonces se crea una economía falsa, un tema de que es diferente, pero el consumo es el que sostiene la economía en este momento. El crecimiento económico, que no fue el ideal, fue, no fue malo, no fue malo, pero no fue el ideal. Entonces, eso es un tema que hay que mirar, pero desde mi punto de vista, sí, esas medidas son populistas pensando en elecciones. No, y los programas sociales que se han implementado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, vincular Sí, a los trabajadores a las trabajadoras de bienestar familiar, vincularlas con contrato de trabajo, sí, sí. mejorar el ingreso a las Fuerzas Armadas, a Sí, los bueno, soldados en la ejercicio, mesada a la 14. policía, a los auxiliares de policía van a Sí, recibir el su salario salario mínimo. mínimo, la vinculación a los estudiantes del SENA, aprendices, también con salario. Me gustaría ver ese resultado. Algún día Eh, a ver cómo están yendo el aumento de el 80.000 comportamiento. pesitos a 260.000 pesos mensual a los viejitos que no tienen pensión, el aumento de la pensión a las madres, la disminución de la, El aumento de la de las pensión, semanas de el aumento de pensión. la pensión a las madres no, que se le van a rebajar unas semanas de cotización por ser Sí, madres, pero no exacto. es Pero aumento. Mm, hay toda una mm. campaña social Sí, sí, es que no todo es malo, si el que colmo. algunos pueden llamar
populista, pero otros pueden decir, bueno, esa es la manera de redención que No, nosotros no, las medidas que se tenemos, tomó en enero. que Yo estoy hablando de las tenemos. medidas que se tomaron, que le mencioné Pero tres. vienen también unos antecedentes como Sí, para para decir, analizar, no, es que ese de pero, ahora, es pero, que todos los anteriores 3 años se le tiró al pueblo y ahorita se quiere reivindicar. No, hay cosas que se han dado, por ejemplo, los campesinos de Boyacá estaban sembrando papa y les tocaba botarla puede ser, porque no se la o la leche, compraban. o la leche. Y él compró miles de toneladas de papa y en todos los municipios se Sí, regaló papa, una vez lo hizo, se sí. regaló Sí, papa. sí, sí, no, hay medidas, es que vuelvo Entonces y le digo, son, sí, son estrategias, y valen, exacto, valen. entonces eso hay que fortalecer es esas políticas sociales, la gente está esperando eso, tratar de mejorar el acceso a la salud, el acceso a servicios básicos, al agua potable. Lamentablemente sucede que, que con el trató de llevar agua a La Guajira y a lo que pasó con todo este problema de los carrotanques y todo Con eso, ese billoncito de que pesos, les ese puso platica ahí a billoncito los de pesos. corruptos, eso sí es grave, eso sí fue un error enorme, pero la intención está de darle atención a esas comunidades que estaban abandonadas. Habló de Snyder, ¿no? Y Sí, dice, esto no termina aquí, eso hay mucha gente involucrada, ojalá se que destape caiga lo que todo tenga que eso. Pues. destapar y se Vamos a, caiga lo que tenga que caer. de acuerdo, Sí, de de donde donde sea, sí. sea, estoy de acuerdo, y me encanta que usted me diga eso. Mice, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Mire que nos fue una hora habladito Sí, aquí los sí. dos, muy Esa interesante. pauta va creciendo, ¿no? La gente nos está Sí, llamando, sí, que sí, bueno, eso vamos a mirar eso y regresamos ahora nuevamente con sala de prensa y con temas apasionantes, porque son temas muy apasionantes, lo que se charla aquí en nuestro canal. Ya regresamos.
Sala de prensa por proyectaraxm.com, canal Proyectar AXM en YouTube, Proyectar AXM en Face, con temas de actualidad, con información, con análisis, con noticias, todo lo que encierra nuestro acontecer diario en materia política, económica, nacional, seguridad, hasta farándula. Así que hablar aquí, hablamos de lo que sea, los temas que a todos nuestros video oyentes les atañe y les gusta. Dicen, continuamos en sala de prensa los últimos 40 minutos con su presencia. ¿Qué se nos queda en el tintero? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué hablamos? No, me gustaría socializar un poco los indicadores económicos y Sí, proyecciones también del comportamiento del año pasado. El dólar se ubica a 3.700 pesos, alrededor de 3.700 pesos. sí, Sube, baja. La inflación acumulada es del 5.1%. El desempleo del 8%, según indicadores del año pasado. La economía creciendo al 3.6%. El turismo, 37 millones de viajeros en el año 2025. El consumo en los hogares, el 3.4%, crecimiento del campo 9% y el crecimiento de las exportaciones 20%. Esto pues muestra una salud en el sector económico. ujú, Hay credibilidad, la gente está llegando al país, se está creyendo el cuento del país de la belleza. Que eso es en discusión porque es que todo el planeta es hermoso. sí, sí, Aquí una vez vino una misión china y llegó a la gobernación y la gobernación le está diciendo hace mucho tiempo, no es que este es un paraíso, Quindío es bello. Y ellos, los mismos chinos dijeron, no, eso no es cierto. En todo el mundo hay partes bonitas, sí, sí. pero lo rescatable de acá es lo acogedor de la gente, la gente. La gente es el factor diferenciador. Es decir, la gente puede llegar y ver, deslumbrarse con los paisajes de Finlandia, de Ujú. Salento, pero si la gente es malacarosa, mala gente, pues eso va a ahuyentar a la gente. Pero la gente busca ese calor, el turista busca ese calor humano. Y sí, pues podemos tener paisajes hermosos, pero en todo el país, en todo el mundo hay paisajes dignos y hermosos. Exactamente. Sí, los indicadores que usted acaba de leer, sí es cierto, el dólar se ha sostenido en menos de 4.000 pesos. De todo se afecta porque el dólar a nivel mundial no está, tiene sus momentos. Por eso todo lo que está haciendo Trump, que son locuras a veces, lo que hace Trump es algo, lo entenderán ellos allá, no se entienden. Pero bueno, pero quiero detenerme en el tema del desempleo. Yo, yo no, yo digamos, hablemos de que sea el 8%. Yo no lo creo. El desempleo es palpable. El desempleo, no es aparte de la medición que hace el DANE, se puede palpar en la calle, se puede palpar. Y eso es demasiado desempleo que hay actualmente. El Estado sigue siendo el generador del empleo, cosa que no debe suceder. El Estado es el principal generador de empleo. Contratan el sistema, el Estado, las administraciones locales, las municipales son los que más emplean. Pero paradójicamente quiero hacer una pregunta a usted y tiene que ver con la sector informal. ¿Para usted el trabajador informal es empleado? No, esa es la economía del rebusque. El no, empleado es aquel que tiene un salario digno y tiene todas las prestaciones sociales de vinculación. Y hay una relación laboral, Sí, lo patrón, otro es informal. no Lo otro es digamos, informal hablando de un trabajo digno, es y es la informal, economía del rebusque, de ¿cierto? rebusque, estamos de acuerdo. Usted sabe que la informalidad pasa al 60%, La informalidad. pasa del 60% en Colombia. O sea, hay más del 60% de personas en rebusque, en informalidad, en semáforos, Lo que han en llamado puertas, la economía popular. la economía popular. Si sumamos ese 60% de economía que hay, baja el desempleo, pero crece la informalidad, fenómeno relacionado. Quizás estén contando Eh, de esa economía informal como yo quiero, yo empleados. quiero, yo quiero hacer un análisis, a ver si usted está de acuerdo conmigo, Augusto. Coincidimos en que la economía informal, los trabajadores informales, el rebusque no es trabajo, es rebusque. Sí. Si estamos en el 60% de economía informal, de trabajo informal, yo le sumo el 8% de desempleo. Hablemos de 8%, medido por el DANE. O sea que estamos en el Podemos hablar de 60. 68% de personas desempleadas en Colombia, porque la informalidad no es empleo, es Ujú. rebusque. Un país con el 68% de desempleo, por Dios, no es de esto, porque la informalidad viene de tiempo atrás.
Sí, Es sí. que yo quiero que entiendan eso. Yo no estoy en contra de una vaina, sino de una realidad. El desempleo viene de atrás. No, totalmente de acuerdo, claro. Un genio dijo, un genio hace unos años, yo me acuerdo tanto, un ministro de Hacienda dijo, no, o un director de DANE, no, ni me acuerdo quién fue, dijo, no, es que vamos a medir no por desempleo, sino por ocupación. Cambiaron la palabra empleo por ocupación. Entonces los colombianos estamos ocupados, pues claro que estamos ocupados, Y el estamos esclavo, en rebusque, y el estamos, esclavo el mantiene esclavo también ocupado. ocupado más que nunca. El esclavo mantiene ocupado. Entonces se La persona que cambió, trabaja por solamente la alimentación mantiene sí. ocupado. Entonces se Claro. cambió la perspectiva de desempleo a ocupado. Y aún de acá es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Entonces yo soy de los que dicen que en Colombia somos más del 65% de desempleados. O sea, Y es una tasa, ese índice del 8% quizás es lo que ha bajado. Es lo que ha bajado. pero se suman a la informalidad. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Es decir, que el empleo está en un 30%. Podemos hablar 35% de empleo en un país de 40, de 50 millones de habitantes. Hay 30, el 30% son O sea, empleados. son los que están sosteniendo la economía, porque ahí es donde está la riqueza, ¿no? La economía la está sosteniendo O la informalidad. la informalidad y las pequeñas y medianas Bueno, empresas. claro que surge también los emprenderismos Sí, y la gente tiene que es su parte del pequeña rebusque, economía, que es parte del su rebusque. pequeña economía familiar, La venta de arepas. pero hay unos emprenderismos que son muy, casi que tienen el comportamiento de empresarios. De Sí, empresarios, yo conozco gente que ya factura, por ejemplo, servicios de, de venta de servicios de organizar eventos, claro, por ejemplo. claro. Y ellos a su vez contratan personas Un- conductores, presentadores, vamos a un restaurante de un municipio es un emprendimiento pero grande y tiene unos venden, y ingresos, sí, venden, y claro. venden, y generan empleo, generan cosas. Es ahí donde decimos que en Colombia el 60%, el 65% del sostenimiento empresarial o el sostenimiento lo tiene la pequeña y la mediana empresa. O una persona que tenga su propio negocio, dice, no, es que yo no quiero ser empleado. Siendo Total, empleado me da peor, entonces total. yo soy pequeño empresario o soy emprendedor Soy y emprendedor. me va bien. Nos Entonces llenamos de tiene unos emprendedores. ingresos. Lo que habría que mirar es saber Usted que está mirando, usted que está mirando. el impacto del ingreso, no, el bonito sol que está Qué sol reluciente tan allí. bonito, ¿cierto? Es un sol muy hermoso el que se refleja Sí. allí. Hace tiempo no veíamos el sol aparecer, ¿no? Qué rico, sí. Sí. Días sabrosos. Y entonces no sé dónde poner mis ojos, sino en el sol. Sí, 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 sí. Esto es en vivo, señoras y señores, pidoyentes. Cositas que nos salen así como para animarnos, Distractores. distractores. Entonces, eso es cierto. Entonces, estamos en un proceso del desempleo, de la informalidad creciendo en un país donde hay que ponerle ojos a eso. El empresario, hay que apoyarlo. Y Sí, no conozco la primera política de ningún gobierno que verle, porque nosotros somos, yo me considero ahí, pequeño empresario, que nos apoyen. No dan. Aquí le prestan, aquí si yo voy a conseguir dinero en un banco, tengo que demostrar que no necesito que me presten. así es. Es así, yo siento las situaciones, y no de ahora, de siempre, Pero de siempre. Desde el Estado está proponiendo algo que es las economías populares. Se está tratando de fortalecer en este gobierno ¿Qué se ha hecho? los ¿Qué se ha medios hecho al respecto? alternativos. ¿Qué se ha hecho al respecto? Porque yo sí he escuchado el tema, Yo pero escuché no he el escuchado las anuncio medidas. yo escuché el anuncio, por ejemplo, de que la publicidad tradicionalmente la llevaba estas dos grandes empresas de medios, que es Caracol y RCN, y de pronto El Tiempo, El Espectador, Y esta Revista semana. Semana, se llevaban gran parte Sí, de la publicidad del Estado el y 90%. esa es la rabia ahora porque se está diciendo, ¿no? Eso hay que, Pero no nos está llegando, no nos está llegando. Yo conozco, usted postuló cuando yo le mandé la yo hablo postulación. con gente de medios, yo hablo con gente de medios, por ejemplo, aquí yo hablo de manera local. Aquí estuvimos en una entrevista rápida a la directora de la unidad de la solidaridad. Sí, Ella sí. está manejando medios. Ella reconoció en público, reconoció la intención del gobierno y que hay para hacerlo, que hay Y recursos. entonces, ¿la gente no No lo postula o llegan, qué? no es que no llegan. Pues saben que pero es que yo no conozco el primero que me diga, me llegó recursos de allá, no conozco. Aquí somos sí, Sí, porque 200 medios en el Quindío y ninguno ha recibido el aporte de ellos de Porque el ningún lado. ofrecimiento era para Recibimos, arrendamiento, recibimos para equipos, para y el renovar plata, sí, software. sí, me dijeron, eh, estoy en esa, pero entonces aquí estamos en el tema de la limosna, de la gobernación y la alcaldía, porque para mí son limosnas.
¿sí? Sí, la No pauta es se nada convirtió en eso. serio, en limosna, y está yo detrás de ellos, hágale, hágale, hágale. Si algún día me dan como medio como un medio de comunicación alternativo y serio, bienvenido, pero yo no le voy a ir a quemarle al señor gobernador 5 o 6 visitas y esperar un corredor para que me atienda. Y eso tiene que No ser lo hago. eso tiene que ver Y condicionado necesito a hablar bien de ellos, hablar bien de comprometerme, ellos. comprometerme. Y si no le dan al periodista o al que se cree periodista, entonces comienza es a atacar a la institución, a la Que es institución. lo que se acostumbra a hacer. Como no Sí, medio ataco es y un como medio, medio defiendo. Esto es está, un medio extorsivo, sí. sí, Se convirtió. manipulable, llamámoslo así. Sí. No vayamos al delito, vamos que somos manipulables. No, y aquí que hice un personaje una vez que lo cogieron in flagranti Sí, señor. cobrando una plata a una persona, a un funcionario público. Yo tuve, y tengo buena relación con él. Y Yo tuve, y él tuvo aquí en mi canal un Eso es un espacio. desprestigio Él tuvo en mi para el canal un espacio. periodismo. Pero le digo una cosa, mueve audiencia, es increíble. Mueve audiencia, mueve políticos, mueve cosas todavía. ¿Quién explica eso? Mi mayor respeto, que yo soy amigo, no vamos a mencionar nombres, soy amigo de él, lo respeto dentro de la medida, sé su historial, pero también doy fe de que mueve y factura. Ujú. Bueno, sí. Entonces es algo que Las nosotros, formas, ¿no? Las ah, formas. sí, sí, Las formas de llegar. la sociedad, es que la sociedad está en esa, yo nunca entenderé nuestro comportamiento social. Pero me encanta tener aquí a Cristian, así él nos da luces. Yo creo que un medio serio de tener un economista, un Un sociólogo sociólogo, un y un psicólogo. psicólogo. Psicólogo, sí. Sí, y hacemos un programa especial porque es que para entender nosotros como sociedad necesitamos un loquero, necesitamos un sociólogo, Una base necesitamos un teórica, sí. economista, porque Que le digan a uno, es que esto obedece esto a no lo esto entiende y aquello. nadie. ¿Eh? Sí, La no, sociedad colombiana no lo entiende nadie. Yo por ejemplo le pregunté otro día a nuestro sociólogo virtudes y desgracias de nuestra sociedad porque es que esto no lo entiende nadie. ¿Cómo es posible que al político lo metan, lo destituya a la procuraduría, lo metan a la cárcel y ya pasar un año y luego se lanza y vuelve y gana? ¿Quién ujú, explica eso, por Dios? ¿Eh? así es. Es una ¿Eh? sociedad rara, es extraño, Somos una extraño. sociedad rara, pero entonces yo me voy siempre al origen, Ujú. siempre al origen. ¿Usted conoció alguna vez a Cornejo, el motivador mexicano? Sí, sí, sí. ¿Cómo llamaba él? Miguel Ángel Miguel Cornejo. Ángel Cornejo. Yo estuve en una charla de él en Medellín, en el Tobón, llenada, Y repite, repite al y mismo. repite el mismo cuento. Y usted acordará de esto. ¿Qué tienen de diferente los japoneses a nosotros? Somos seres humanos iguales. ¿Qué tenemos que enviarle a los japoneses? Nada. Yo lo dije. 1000 años de cultura. Los Milenarios, japoneses son millonarios. milenarios. Nosotros somos una nación en desarrollo todavía. Mm. Genéticamente conformada por negros, indígenas y maleantes Y españoles mestizos. y maleantes españoles que llegaron. No le podemos pedir peras Somos no herederos. podemos pedirle peras a un palo de limones. Mm. Aquí llegamos, llegó lo peor de la escoria europea del momento. Criminales, sádicos, violadores, se mezclaron con negros, con indios, con todo, se creó una raza loca. Y ahora se lanzan de políticos. Pues, ¿qué esperar? Somos eso, hay ¿Qué que llegar para esperar? poder explicar eso. Y ¿Eh? cometen sus atrocidades y la gente vuelve, vuelve y los Porque elige. somos manipulables, somos idiotas, somos ingenuos. O qué tal recibieron acá a Carlos Leder? Lo recibieron como un líder, pues, y con ganas de que fuera presidenciable. Sí. Y la gente, ¿Usted cree en el cambio de la gente? ¿Usted cree que la gente cambia? claro, yo por lo menos yo escuché una entrevista extensa que le hicieron a Carlos Leder, apenas recuperó la libertad que no había llegado a Colombia y él dijo muchas cosas ciertas. Ujú. Dijo, es que yo soy un hombre nuevo, yo ya me recuperé, yo no tengo ningún tipo de, mejor dicho, a nivel espiritual tengo que decir que soy un hombre nuevo. Y con la vejez le llegó la sabiduría. La sabiduría, sí, y el hombre estaba desautorizando a una señora que sacó una biografía de él, Una porque novela, le una hicieron hace novela, poquito, sí, una él novela. está desautorizando eso, dijo que no, que eso era, él mandaba a Y recoger eso. pasó, ¿no? Y la novela la hizo Caracol Exacto. y la sacó y deja poquito de la vida de Sí. leer. Eh, Entonces él tiene hay, demandado eso. hay posibilidades serias de traérnoslo una tarde, que es lo que en la tarde.
venir aquí. Ojalá Sí. podamos tener a Carlos Y que León. nos diga cómo es que la gente se devuelve más de 30 años atrás y lo tratan de nuevo como si fuera el mismo, ¿no? El hombre le ha dicho públicamente, yo cambié. ¿Sí? Tanto así que una de las condiciones que puso es tratar de hablar lo mínimo del tema narcotráfico. Bueno, bueno. Y todo el Hay mundo cambio, hay cambio, tiene hay cambio, derecho a hay cambio, resarcir. hay cambio, hay Y todo el cambio. mundo tiene derecho a resarcir. Y Mm, me parece que es una persona que sería digna de mirar, bueno, cuál es el aprendizaje, cuál es el mensaje, qué le enseñó todo esto a usted. sí, más Y, bien como construir, pero lo querían reencauchar. Yo sentí que lo querían reencauchar. Y sobre todo, aprovecharse. mucha gente de Pues medios la abogada quiere ser presidenta. Un sí, efecto, un efecto, un efecto pues, de la abogada Sondra, la leímos hoy, pues quiere precandidata presidencial. en ese evento que hizo de socialización en el Hotel Mocagua, con más de 50 periodistas, con plato a la carta y con Mm. botella de vino exportación incluido, se dio todo eso y la gente añoraba que se volviera al poder. ¿Y cuál poder? Si es que el poder era solamente el poder del narcotráfico, ¿cierto? Entonces habían unos románticos diciendo, no, es que yo quisiera que que la posada alemana vuelva a ser lo que fue. Sí, usted no alcanzó a escuchar que nuestro amigo Pablo Escobar, después de muertos, hacía milagros. ¿Usted escuchó esa versión? Muy posiblemente la gente va y mira el número de la tumba y No, la gente de no, que ganar hacía milagros. La gente del pueblo, porque es que no dejemos de decir cosas. El hombre hizo mucho por barrios y por municipios y construyó Medellín cosas. sin tugurios. Sí, exactamente. Yo alcancé a escuchar después de muertos que Pablo Escobar estaba haciendo milagros. Esto es un tema de locos. Eso es Colombia. Eso es el colombiano. Sí. La idiosincrasia Alguien inventó colombianadas. ¿Se acuerdan de la famosa colombianada? Solamente suceden aquí. ¿Eh? que descamaron un pescado por ahí en la costa y salió el número de la lotería y todo el mundo Y que corrió cae. y se lo ganaron. La tumba de Diomedes Díaz. Exacto. Todo eso Ahora es. estarán detrás de la tumba de Jason o del número de de No, la ya matrícula están del hablando, ya avión. están hablando de eso, Sí, ya están hablando de eso es nuestra cultura, chino. Eso es nuestra cultura, Augusto, y vaya alguien a entender eso. Por eso hay que tener aquí el sociólogo, el psicólogo y el economista que nos puede explicar todo ese tema. son fenómenos, sí, son fenómenos sociales y que son repetitivos, Son repetitivos y no son aprendemos. bucles Bu- dicen que es bueno conocer la historia para no repetir los hechos, y Ujú. aquí la conocemos y repetimos. Repetimos, a la gente le gusta repetir, Repetimos, a la gente le gusta repetir, cíclicos, somos cíclicos. sí. Somos cíclicos. Entonces es un tema bastante complejo lo que está sucediendo como sociedad, pero se vive sabroso. Colombia es uno de los países más felices del mundo. No digo que el mejor, que más feliz, pero aquí somos felices y los europeos dicen eso. La sonrisa, usted mismo lo dijo, las Sí, personas, la calidez humana, la empatía, la nos sobra. empatía y sobre todo la búsqueda siempre de la felicidad. Es que eso es tan escaso que si yo le digo a la gente, soy feliz, eso los puedo ofender. Sí, De que yo diga, soy feliz. Y ofende a, a muchas personas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados es al lamento, realmente. a lo negativo. Y somos Y envidiosos. exacto. Y somos envidiosos. Somos yo le preguntaba al sociólogo y se lo pregunto a usted, ¿Colombia es un país de resentidos? ¿El resentimiento está creciendo en Colombia? Sí, hay mucha envidia. Yo creo que hay mucha envidia. Y resentimiento y El odios. resentimiento y querer imitar la vida de alguien que es figura y querer imitar. Eso, eso no le ocurre no sí, a un Sí. sector de colombianos. No todos, no Sí, sí. todos, porque hay gente que es muy auténtica, muy original y eso es lo que manda. Eso es lo que manda la parada. Ayer renunciaron a la gobernación de Quindío tres personajes pesados de la administración: ¿Quién es? Pérez Galvis Cotrino, Pérez Cotrino, secretario del Interior, el director laureado, premiado de Deportes, Juan Camilo también creo que se llama, Juan Camilo. en Deportes, ¿no? Sí, aquí lo tuvimos en una entrevista. Y otro personaje, Brainer Naranjo, pertenece a la ¿Y por administración qué renunciaron? Para entregarse a la campaña de Bedoya. para integrarse a la campaña de Bedoya. ¿Qué Para, opina? ¿Qué tal ese movimiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que allí queda uno quizás, totalmente llevado, quizás se vieron cogidos sorprendido. de que estaban abiertamente apoyándolo desde la administración y les tocó renunciar para seguir. Porque es que
a mí me llamó mucho la atención que aquí los tuvimos y aquí tuvimos a la asesora de prensa de él, Adriana. Sí. Ella estaba presente acá y a los días sacan un comunicado, una denuncia pública de que este candidato estaba siendo objeto de persecución y que le estaban tomando fotos. Entonces otro periodista acá en el Quindío, que es peso pesado, les dijo, pero es que cuando es un delito tomar fotos, Ujú, si es que eres un personaje público. Entonces yo me puse a pensar, ahí debía haber algo raro. Y era que precisamente llamaron a que le hicieran seguimiento precisamente la fiscalía y estaba mirando que quiénes lo estaban rodeando en todos esos seguimientos que estaba haciendo. Pues personas vinculadas directamente con la administración pública, funcionarios públicos en ejercicio. Otra cosa que se dio a final de diciembre es que eh, supuestamente la gobernación hizo una compra de juguetes para regalar a los niños de todos los municipios, más de 1.700 millones de pesos aproximadamente, y se fueron a mirar y coincidía la compra y las características del juguete que estaban dando con lo que estaba repartiendo Bedoya. ujú. Entonces esto también se convirtió en otra pieza clave de esa investigación, donde este funcionario, pues supuestamente, yo no me atrevo a asegurar que sea cierto, pero primero se está valiendo de recursos públicos para hacer su campaña y segundo, funcionarios públicos en ejercicio lo estaban acompañando que muy posiblemente fueron aquellos que renunciaron en estos días. Sí, pero entonces también hay algo como de maniobras, de estrategias, porque hasta donde tengo entendido, el Galvis, que es el gobernador nuestro, no es del partido político, Del Centro Democrático, que es no el que pertenece está, al Centro Democrático y Partido Conservador, él pertenece a otra línea, al de Fico, al de Creemos, él pertenece a otra línea. Entonces, Creemos, pero Fico y supuestamente la gobernación está apoyando subterráneamente la candidatura de Bedoya, sutilmente. No hablemos de subterráneo, ni escondidijo, ni nada. Sutilmente, el candidato a la Cámara de Representantes del gobernador es Jesús Bedoya. y es que, Pero no lo podía lanzar al viento. no, y lo que hemos analizado acá también Y es que no importa el partido. Hoy se, hoy eso es lo que menos hoy se cuenta. visten de azul, mañana de Es lo que amarillo, menos pasado cuenta. mañana de rojo. Es lo que menos cuenta, sí. Exacto. Entonces pueden estar ahí jugando por el ansia de poder en quien les dé el aval, en quien les dé el aval. Aquí hubo un candidato de la ciudad de Armenia que fue que el movimiento indígena llegó como, y de indígena no tiene nada, y llegó como movimiento indígena Sin nada, y no fue tiene alcalde nada. de Armenia, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Y, y tuvo la desfachatez de decirnos siempre en sus manifestaciones públicas, tuvo la desfachatez de decirnos cuyabros, no decirnos armenios, sino cuyabros, y resulta que cuyabro es un insulto, es un desprecio. Eso se dio en la creación de Armenia Es que despectivo, es ¿cierto? despectivo. Ujú, Y él lo utilizó como frente en sus comunicados públicos como alcalde, decía apreciados cuyabros. ujú. Entonces yo le decía por ahí en redes sociales, le decía, más cuyabra a su madre. Sí, sí. Hay de todo menos identidad, y se lo estoy preguntando a los candidatos que hemos tenido, porque si está, ya no hay identidad entre candidato y partido o movimiento, ya no hay identidad. Usted puede ser, hablamos claros, conservador y Ujú. está en la línea opuesta, Exacto, sí. O totalmente tener, opuesta. o tener acciones más liberales que cualquier conservador, y siendo liberal, tener acciones más conservadoras que cualquier. Colombia es conservador o liberal. Yo creo que no hay convicción de identidad ahí. Ni Hace, siquiera los campesinos que estaban matando por ahí en el 48 hasta el 55, hasta el 60, en la violencia, ni siquiera sabían qué significaba ser liberal o sí, conservador. claro. Solamente, que mi trapo rojo, mi trapo azul, pero no más. No más, No en esa pasaban época de sí ahí. era, afortunadamente hemos Y evolucionado, eso ha ¿no? persistido Pero ahora ha con evolucionado, ha algunos evolucionado. candidatos que ni siquiera saben Ah, dónde no, 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 ubicarse, no no, tienen nada, nada, nada. ideología. Están en el árbol que más los acobija, Sí. que los proteja por el momento, porque Ahora, hoy mañana están en otro lado. ese cuento de izquierda a derecha tampoco me lo creo. No existe, Tampoco me lo creo, ¿no? no Tampoco. existe. Porque, Y el cuentico de medio, ¿ustedes se acuerdan? sí, sí, término medio, que No Fajardo. existe, no, no existe. Tibio, eso se llama tibio. El medio en política no puede No existir, existe, no puede existir, que somos medio, que somos ahí del centro, del del medio, centro. El centro, el el centro centro en no existe. política no puede existir, no, No no se existe. da. Y sin embargo, piensan que van a acaparar votos de un extremo del otro, Sí, situándose en el centro. En política el centro no existe. no existe. O eso no es, o se define ¿No? o no Y se ya va a define. llegar va a llegar el momento de tomar una decisión política y no puede ser de aguatillas.
sí, pero no. Hagamos esto, exacto. siga, pero no entre. No, señor. O se toma de un lado o se toma del otro, pero la decisión se toma, las decisiones son de extremos. Entonces, O actúo aquí o estoy allá. no, no decir, no, yo no tomo partido y mejor me voy a ver ballenas, no, eso es un Sí, absurdo, delito, absurdo. eso es un absurdo, eso no, Pero no, no es le he ido recomendable. mal a Fajardo. Yo lo admiraba en su momento, pero es una persona que debe entender que con su pensamiento, con su filosofía de vida, no va a llegar al poder. Fajardo no va a ser Está presidente repitiendo de la Colombia. historia de Álvaro Gómez Hurtado, que fue eterno candidato a la presidencia. No van a llegar, no No van a llega. llegar, no van a llegar. Y Fajardo debe asumir esa responsabilidad histórica de no dar más lora, dejar, porque no va a llegar, señor Fajardo. Con Ujú. todo el respeto que usted se merece, no va a llegar. ¿Mm? Exacto, sí. Entonces, Ese, lo que usted dice es cierto. Yo también discuto izquierda y derecha. ¿Usted sabe de dónde viene el término izquierda y sí, derecha? eso es algo de las Naciones Unidas, donde cierto sector opositor se sentó a un lado y el otro al otro, entonces de ahí surgió Pero no en ese, Naciones Unidas. Eso es más viejo. más viejo que Naciones Eso Unidas. fue en el año 1700, algo en la época de los Luises. Ujú. Luis, Luis XV, creo, Luis XIV, Ah, precisamente. hizo una asamblea con sus ministros, llamémoslo así, con sus cosas, y lanzó una propuesta y llegó la gente que lo apoyaba, se hizo al lado derecho con una Ujú. votación, hizo como algo de democracia, Luis allá dijo quién está de acuerdo en que hagamos le pidamos más impuestos a los feudales, algo así. Un ejemplo, los que estaban de acuerdo se hicieron a la derecha y los que estaban en La desacuerdo se oposición a hicieron la a la izquierda, sí. izquierda. Los que están en Sí, y de desventaja. entonces nos inventamos eso. La izquierda no tiene nada que ver con comunismo. Yo le Nada, digo, no tiene absolutamente nada nada. que ver con comunismo, no tiene nada que ver con socialismo, son doctrinas añejas, algo queda, porque el pensamiento humano es amplio, pero no tiene que ver con eso. Ni la derecha tiene que ver con, con lo extremo, no tiene que ver con nada, digamos, son cosas hablando desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Ujú. Entonces no identifiquemos, no entendamos eso, que la derecha es paramilitar. Fue un fenómeno que se dio, pero no quiere decir que la derecha sea paramilitar, así como la izquierda no es guerrillera, Exacto, ¿sí? sí, sí. Entonces son pensamientos que hay que comenzar a rescatar desde un punto de vista ideológico. Yo sí creo es en esto del progresismo y el regresismo. Progresismo es el que busca siempre mejorar las condiciones, ir hacia el progreso, Pero eso es ir liberal. hacia la mejor. Pero Sí, eso es eso es liberal, sí es un pensamiento liberalismo. liberal, Eso es o puede ser liberal. Social liberal, socialdemócrata. socialdemócrata, es Pero liberal. entonces, y regresismo son los conservadores que promueven el El statu status quo, quo, que todo quede como y como está estaba, la institución y toda esa vaina. y que vamos hacia atrás también. Entonces, progresismo versus regresismo, eso sí se da, y uno ve comportamientos de esa manera. Uno ve comportamientos de aquellos que quieren avanzar en libertades, en derechos, en defensa de la vida, y hay otros que quieren regresar. Por- Entonces, en eso sí creo yo, por- y que ahí no tiene que haber inscripción de que sea comunista, sea socialista, ¿no? Hay gente que tiene el pensamiento progresista, es que quiere avanzar en que haya mejoramiento de las condiciones de vida y mejoramiento de la de persona, la persona. del individuo, Y por tal de que la es en sociedad, y última por tal que... de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué en Colombia no caló el nacionalismo? Yo sería nacionalista. En muchos países europeos el nacionalismo es fuerte. Hitler era nacionalista, pero obviamente yo no lo llevo a ese extremo. Ujú. Pensar como nación, pensar como nosotros como sociedad. El nacionalismo a mí me encanta, pero en Colombia no caló. El progresismo tiene tintes, pero no es un partido nacionalista. Ah, bueno, y ahora rato me queda en el tintero algo que usted hizo alusión al fenómeno de las Priellas, La ¿cierto? estrella, Belardo. Hablar de las Priellas. Y es que él trata de emular la figura internacional de Nayib Bukele. Ujú. ¿Y quién es Nayib Bukele? Pues Nayib Bukele se presenta con un atractivo popular que arrasa masas, pero es porque dice, bueno, esta delincuencia nos tiene hartos. Como si aquí en Armenia alguien dijera, no, es que esa inseguridad que hay en Armenia, donde uno tiene que estar a cuatro ojos y que en cualquier momento llegan y cinco o seis personas lo atracan y lo vuelven nada, pues bueno, esto hay que acabarlo. ¿Y qué hizo Nayib Bukele? Comenzó a meter a la cárcel y a judicializar el crimen, pero fue más allá. Digo, ¿cómo así que garantizarle derechos humanos a estas personas? Y es que ellos los violan a todo momento y los puso a aguantar hambre. Y yo me leí un discurso diciendo, ¿cómo es que quieren que les lleve pollo? Pollo que coman la gente que trabaja, la gente que lo merece. Esta gente que coma cualquier cosa. Y véngase los organismos de derechos humanos a ver, o llévenselo ustedes para sus países y los protegen allá.
Pero el hombre trató de imponer eso a la fuerza, violando incluso derechos humanos, que hace más de 100 años está superado esa situación de derechos, o se trata de superar en las sociedades, porque hay una carta que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y Sí, entonces, él trata acá de decir, no, es que hay que ponerle orden a esto. Es que ¿cuál paz total? Si es que la paz total ha favorecido que se rearmen, que crezca la delincuencia. Entonces él hace eso, pero siempre incluso lo tratan de poner en su imagen corporativa, lo tratan de poner y físicamente tienen parecido. con el mismo perfil, Ujú. ¿cierto? Con el mismo Es perfil, que eso es cierto, se dejó eso la es cierto, eso es barbita. cierto, eso es cierto, Entonces, eso es él cierto. trata de emular eso para decir, no, es que hay un modelo que la gente quiere, que es Nayib Bukele, y es el Nayib Bukele colombiano. Sí. Y es que Nayib Bukele es un fenómeno latinoamericano ya, Sí, porque claro. el perfil de Novoa en Ecuador es parecido, Milei es parecido, Bukele, y tiene mucho parecido de la Espriella con Bukele. Buenas familias, ricos, son ricos. Bukele Pues es de las eso, familias más ricas que haya, Pues eso de buenas son familias ricos. porque son ricos, No, eso no, hay que sí, sí, debatirlo, no, eso hay que, acepto, sí, acepto el reclamo. sí, No sí. el hecho de ser ricos es buena familia. Y porque Digamos, tampoco digamos hay ricos que son de honorables, abolengo. Ya tampoco hay ricos que son sí, sí, honorables. sí, ¿Cómo sí, se hizo sí. la Se lo fortuna acepto. de la Espriella, cierto? Se lo ¿Cómo acepto Abelardo hizo su fortuna? No sé, no sé. dependiendo que sea como abogado, pues tengo entendido yo, como abogado y cobra bueno. Y cobra bueno y se hace fortuna, porque es rico. No hablemos de abolengo, de rico. No hablemos de eso, pues, lo que usted dice es totalmente cierto. El hecho de que sea rico no lo hace bueno. Totalmente de acuerdo. Hay similitudes físicas y pensamiento y todo, y es un fenómeno. En El Salvador, con 2 millones de habitantes, hubo épocas en que había 80 muertos diarios. El tema de seguridad es sumamente importante en un país y de Claro. justicia. El hombre llenó las cárceles Mataba, llenó las cárceles. Que se pasa, y a sí, toda la gente que veía pero, con tatuaje también, pero es, ha pasado un año o pasado meses y cero homicidios. Eso vale, claro. eso vale. Reformó la seguridad y ha habido ha tomado más medidas. La última medida que yo supe, aparte del tema de educación que está hablando con Google, van a educar a los muchachitos muy bien y todo ese tema, unos procesos nuevos, innovadores. Dijo, este país tan chiquitico, con 200 municipios, comencemos a acabar un municipio que se están comiendo la plata. Municipio aquí, municipio aquí, municipio aquí, y comenzó a reducir el número de municipios. Sí, Está así tomando medidas ya para eso. pero la gente Hay que está, ver las cosas buenas y cosas malas. De pronto, sí, en derechos humanos, de pronto sí, pero como dice el mismo Bukele, cuando matan, ¿qué derechos humanos les importa a ellos? exacto. Entonces es un tema ahí, pero sí está tomando Y la figura de hay Bukele. gente tan rara que si sale un durtete que favorece la pena de muerte y dice, no, esto hay que matarlos. Si aquí sale un Duterte, yo creo que gana la presidencia. Yo creo que la gana. Yo tengo un periodista que me dice, aquí en Colombia falta la pena de muerte. He escuchado a mucha gente que dice, vale la pena de muerte. Yo le digo, no porque el sistema judicial en Colombia, No, la eh, Constitución prohíbe no, la constitución, y el derecho internacional prohíbe la pena de porque eso se muerte podría también, reformar con una reforma, se podría hacer, pero pero, quedaría pero, violando las pe- normas pe- pero, pero, internacionales. más, pero, pero más que eso, no porque Estados Unidos la tiene, China lo tiene, Filipinas lo tiene, muchos países tienen la pena de muerte. Japón lo tiene, Sí, pero tiene, están tiene pena violando de muerte, principios elementales pero lo tiene, pero es internacionales. mismo Estados Unidos. A lo que voy yo es que el sistema judicial en Colombia es muy débil, terminan matando gente inocente. Entonces, mientras eso Pero suceda, no pasa el nada. riesgo es ese, que sale un loco a decir acá, yo voy a hacer el émulo de Durtete. Vamos a aplicar la pena de muerte y sobre todo a los corruptos los vamos a colgar en la plaza pública. No, no, Eso los no. pone a temblar. Sí, 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 Eso los sí. pone a Sí, temblar. claro. Pero en Filipinas, ¿recuerdas Y para robarse un peso lo pensarían dos hasta tres Sí, veces. sí, sí, sí. Pero Les como la cortan, ven les fácil. cortan las manos. Hay Sí, cosas bravas en el mundo, cosas sí. bravas. En todo caso, es algo Pero interesante. es la barbarie. Es la Es deshumanización. pero ya estamos Sí, deshumanizados. sí, Ya claro. estamos deshumanizados. Ayer me sentí tan mal el domingo. Me sentí mal porque el hombre me cogió en mal momento. Yo parqué mi carro, fui a ese mercado, me bajé el carro y pasaba un señor con dos niños, niña y niño, uno a cada lado. Y él tenía una mochilita atrás. Me pidió moneda. Yo no le di. Sino que después siguió avanzando eso por el sector de Granada, Se va siguió, renegando. siguió avanzando y yo le dije, "Ay, cagada, no le he dado una monedita por los niños, caminando la ciudad.
bien vestiditos, limpiecitos, bañaditos. Pero es lo ponen a uno en la disyuntiva. Si le doy, si no le doy malo, y si le doy malo, porque no se puede acostumbrar uno a eso. No, lo que diga su Pe- corazón, lo que lo diga que mi diga su corazón, corazón, me sí. pesó no haberle dado a él, porque Mm, son niños. Me extrañan niños, me matan. Yo tengo más consideración con un niño que con un viejo. Sí, sí. Pero entonces, eso es humanismo. Pero es que mire, sí, estamos sí, deshumanizados, y ya tanto, miramos eso, aquí arriba, cerca donde estoy vivo, creo que hay un señor que se para sin brazos y sin piernas, sentado ahí y es todo el feliz, día. y mantiene sonriendo, y es feliz. Sí, sí lo ha Pero visto, mire, ¿cierto? sí, A él mire, se le ha dado pero mire moneditas. una cosa, ¿Eh? ve. Hemos llegado a tal punto de deshumanización que el animalismo nos ha ganado. Total, Si yo salgo acá y me muerde un perro y yo pateo a ese perro, yo soy el malo y a mí me pueden meter a la a la cárcel cárcel. por eso, sí. La gente me puede hacer una emboscada y hacerme de todo porque yo golpeé un perro. Y Ajá, me pasó una vez llegando a la casa de mi madre. sí. Me salieron 10 perros y yo comencé a defenderme y la gente me fue Claro, encima. No me yo, miraron como. Entonces la gente, sí. había una protesta animal acá un día, un domingo soleado. Sacaron a todos los perros y los perros se escuchaba y todos los perros con la lengua afuera. Sí, sí. Y yo decía, venga, esto es un maltrato animal, esto no es no están reivindicando el derecho al animal, lo están sacando en contra de su voluntad y salen ellos calzados con zapatos y los perros no les ponen nada para que protejan sus patas. Ajá. Entonces es un maltrato. Y entré yo a hacer una compra ahí de uno ahí, estaba pagando. Y yo le dije a la muchacha de la cajera, dije, mire pues ese maltrato animal. Dijo, ay no, ahí sí yo me considero esa amiga de los peluditos. Peluditos. Yo prefiero, si veo que una persona está muriendo de hambre y un perro está muriendo de hambre, yo salvo al perro, no a la persona. Sí, Yo sentí que el mundo se me iba. sí. Yo me quedé callado, yo me quedé asombrado, eso me marcó. Sí, 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 Eso me sí, marcó sí, sí. porque no podemos perder la identidad de género humano que somos. Y el ser humano, por tener pensamiento, yo considero que es superior a cualquier otra clase. Por mucho que la queramos, por mucho que yo quiera los Claro, gatos, el perro, el loro, el pajarito, somos superiores, claro. porque somos los que tenemos la capacidad de pensar, de discernir, de razonar. Sí. Pero eso a mí me dejó pues golpeado, tremendamente golpeado. Y familias donde el perro come pechuga y los hijos no comen pechuga. Exacto. Conozco, los conozco. ¿Quién explica eso también? Por eso es tan interesante esto es un locómetro. Aquí tener un locómetro para saber cuál es la locura peor: deshumanización El y animalismo los nos está animales. ganando. El Papa, el año pasado, el Papa Francisco hablaba mucho de eso, Sí. del tema de que ya las mascotas suplan los niños. Ese cuento no está bien, no está bien contado. Ah, sí, la gente dice, "Ay, Eso no está bien yo contado. tengo dos hijos Mis hijos, peluditos. Entonces peluditos, uno piensa que son duermen, velluditos, duermen, no, con, son perro y duermen, gato. duermen con ellos, Sí. Muchas personas ricas les ¿viste? han dado la fortuna al perro o al Ajá. gato, Es algo que también nos dice que está pasando en este mundo. sabiendo que ellos no necesitan eso. Teniendo eso, ¿qué vamos a esperar que ahora en elecciones elijan bien? La Esa, sociedad llevada esa de los sociedad. cabellos. ¿Ah? Tienen unas... ¿Qué vamos a esperar que haya conciencia al menos Eso es lo política? Si no hay conciencia humana, no hay conciencia humana, no va a haber conciencia política. Estamos lejos. Usted me decía estos días, hay que tener fe. Sí, Sí, es sí, lo sí, sí. único Es lo único que nos es lo salva. único que nos queda y nos salva, Sí, sí. tener fe, porque estamos en una sociedad descompuesta desde todo punto de vista. Así es, Javier. Bueno, Mise, Gracias, gracias por su invitación de no, 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 nuevo. Aquí usted ya es de la estaremos casa, usted es una persona que de la con la Casa cual Magro. se conversa sabroso. Nos falló Cristian, hay que decirle que de pronto mañana que nos Sí, acompañe. Interesante lo que hemos hablado, y mañana con más información y con más aconteceres aquí en Sala de Prensa a través de nuestra plataforma proyectaraxm.com, Proyectar AXM en Face y canal Proyectar AXM en YouTube. Muchas gracias para todos nuestros video oyentes por estar pendientes de nosotros. Me escriben desde noche porque me quieren mucho, les está gustando la nueva temática, el formato con Mise. A todos ellos, muchas gracias y nos veremos mañana. Chao, chao. hasta luego.